¿Cuál es la necesidad de llamarse apóstol? La primera necesidad y la fundamental es porque es bíblico y es explícito desarrollar los 5 ministerios, porque no podemos mutilar la Biblia, ni mutilar un texto. No podemos tomar un texto y hacer una mutilación, porque eso es deshonestidad, eso es torcer las escrituras, ya que Efesios capítulo 4:11 habla de 5 ministerios. Primera de Corintios capítulo 12 habla de impulsar, de anhelar los dones. Dentro de eso están los 9 dones del Espíritu Santo, y al final del capítulo 12 habla de los 5 ministerios de la misma manera, porque Dios no da el Espíritu Santo por medida, porque la promesa que existe sobre la iglesia primitiva era el desarrollo de 5 ministerios, y vemos que en el libro de Hechos está el desarrollo del profeta, del maestro de la palabra, del evangelista, del apóstol, de los ancianos y obispos, que son otra figura, de los diáconos. Entonces, lo que es explícito debe de ser considerado como parte de la obediencia, si queremos mantener el evangelio completo y no mutilarlo, como lo hizo la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Nicea, que estableció un sistema de gobierno ajeno al Espíritu Santo, como lo hacen también los reformados, y en cierta manera, a menor medida, los bautistas, que reconocen diácono y pastor, pero no reconocen los 5 ministerios. Entonces, o yo tengo una fe completa o la tengo a medias. Esta es la concordancia exactiva Strong. La Strong tiene acá un trabajo temático. ¿Quiénes fueron o quiénes son apóstoles según Editorial Caribe? Editorial Caribe. Parece un estudio temático de lo que es un apóstol. Hombres comisionados por Dios para representar a Cristo. Hombres comisionados por Dios para representar a Cristo. Lo puede ser un pastor, lo puede ser un evangelista. El problema es que el falso apóstol de hoy no está comisionado al nivel y el ejemplo del libro de Hechos. Si yo me siento que yo soy un apóstol, yo voy a preocuparme a dejar lo que verdaderamente Dios me llamó y me comisionó, que es dejar el mayor número de iglesias hasta el día de mi muerte. Si Dios me llama a mí como apóstol, yo tengo que saber que hasta el último rincón del mundo yo tengo que establecer nuevos campos, formar ancianos, establecer ancianos como Tito, que fue apóstol, fue llamado apóstol. La palabra asignado como mensajero de las iglesias que le da Pablo, en el original aparece como apóstol. Entonces un apóstol establece ancianos, y Dios quiere que el evangelio se desarrolle. En cambio, el pastor se queda ubicado en un lugar. El evangelista va a un lugar, a otro lugar, conquistando almas, pero no establece iglesia. Las iglesias las establece el apóstol, donde el apóstol, como padre espiritual, como Pablo, que era padre espiritual de los Corintios y de otros más, estaba vigilante, cuidando. El falso dilema que hay es que el apóstol que hoy se promueva, que es una gran mayoría, no está perfilado a ese apóstol sacrificado, persona que no anda manipulando con el dinero. Y ese es otro tema, definir cuáles las características de un verdadero apóstol. La Didache, que es un documento de la patrística del año 70 al año 100, habla de apóstoles, de maestros y de profetas. Este documento, este sistema de estudio, apóstoles, hombres comisionados por Dios para representar a Cristo. Cristo fue llamado apóstol, Hebreos 3:1. Los 12 fueron llamados apóstoles. Otros apóstoles, tenemos el caso de Bernabé, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y aquí aparece etcétera. Fueron llamados también apóstoles, o sea que no fueron 12 solamente. Tenemos también a Bernabé, que fue llamado apóstol, ¿verdad? Jacobo, el hermano del Señor, fue llamado apóstol. Silvano y Timoteo y Tito fueron llamados apóstoles. Dice acá, Andrónico y Junias, Romanos 16:7, fueron llamados apóstoles. Muchas personas dicen que a más nadie se le llamó apóstol. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Esta es la versión interlineal griega de César Vidal.
del original griego de la Reina Valera de 1909 y al texto griego directamente, un interlineal, muy hermoso. Dice así: en cuanto a Tito, es compañero mío y para vosotros colaborador en cuanto a hermanos de nosotros son apóstoles. No dice apóstol solamente, son apóstoles de iglesia, gloria de Cristo. Entonces Tito y todos los compañeros de Pablo, en este caso Epafrodito, también fue llamado apóstol. Cuando Dios te llama como apóstol, es una responsabilidad que no puedes renunciar jamás. Antes de conocer a Cristo, yo fui empresario, hermano. Y Dios me pidió abandonarlo todo. Me hice pobre y todavía sigo en muchas estrecheces, porque Dios a mí no me permite trabajar demasiado. Yo tengo mi microempresa, gracias a Dios con ella financié un poco la obra misionera, los hermanos huérfanos en Venezuela, los necesitados. Lo sigo financiando. Hay hermanos que me ayudan también con los diezmos y las ofrendas. Y yo no puedo dejar de hacer el trabajo, ¿no? De ese trabajo que por primera vez Dios me llamó a fundar la primera iglesia, que es la iglesia que pastorea mi hermano Ende. El Espíritu Santo me comisionó en visión y en sueño. Y me dijo que tenía que ir a fundar una iglesia. Se lo dijo a una profeta en visión de noche. Y se estableció la primera. De ahí se establecieron 10 más. De ese proyecto, que durante 10 años que estuve en el Fuego de Dios, que fue una organización, se fundaron 10. Porque lo abandoné todo, me dediqué a orar, a leer la Biblia, a ayunar todos los días, a orar muchas horas y a predicar de día y de noche. Viví muchas estrecheces, todavía las vivo, porque yo no soy de la teología de la prosperidad. Entonces, con mi trabajo como profesor, porque también soy profesor, con mi trabajo en la microempresa, porque soy técnico especialista en refrigeración, doy diezmo. Otros me dan otro poquito de diezmo por allí, mi hija, mi hermano Wilson. Y cuando Dios me llamó, se fundaron esas 10. De esas 10, no todas están conmigo. Solamente conmigo están 13. Entonces yo soy el apóstol de esas 13. Pero desde el principio Dios me llamó para que aceptara eso. Pero yo nunca quise que me llamaran apóstol. Y tú ves allí, mi nombre dice pastor. Porque yo decía que eso no hacía falta. Que eso no hacía falta, que por allí había mucha gente manipulando con el dinero. Y yo no quería parecerme. Pero Dios, a través de un hermano profeta llamado Franklin, de un maestro de la palabra y profeta también del Señor, Rodrigo, me reprendió. Que yo tenía que aceptar, porque si no acepto eso, si no acepto esa asignación, primero me voy a parecer a los católicos romanos, que tienen cesacionismo, que son incrédulos y han establecido su propia jerarquía y clericalismo, obispos, arzobispos. Las iglesias pentecostales cesacionistas también han metido reverendo, licenciado, predicador. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces la Biblia es la figura de apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor y maestro de la palabra. Por un momento yo pensé que eso no hacía falta, hasta que Dios recientemente, hace 3 años, me hizo ver que yo tenía que aceptarle esa asignación, porque yo tengo que morir fundando iglesias. Ahorita acabo de impulsar 2 iglesias más, pastoreadas por cierto por mujeres, como Junias, que fue apóstol. Junias ya se ha comprobado en la patrística y por los documentos que existían mujeres obispas y obispos. Entonces, por amor a la verdad hay que aceptarlo. Entonces Dios me ha pedido que no sea duro en entender que hay falsos apóstoles y a falsos verdaderos. Me corresponde terminar de llegar como un verdadero. Por eso que Pablo decía: yo pongo en servidumbre mi cuerpo. Yo sigo fundando con la misma estrategia, recogiendo muchachos de la calle. Ahorita, gracias a Dios, tengo dos huérfanos que los voy a adoptar como hijos, que ha sido siempre el trabajo de apóstol. No solamente apóstol en fundar iglesias, sino recoger niños, hacerlos técnicos, porque un apostolado es una comisión que Dios te da. No es para gloria ni para ejercer un papado. Es para que tú entiendas que en esa asignación tú tienes que vivir y morir haciendo eso. Y hay de ti, o hay de mí si no lo hago. Tú de pronto no fuiste llamado a dejarlo todo, a abandonarlo todo. Yo abandoné familia, esposa, hija para hacer esto. Vivieron muchas tribulaciones. Mi primera esposa murió, me volví a casar con otra y estoy haciendo el mismo trabajo hasta el día que me muere. Entonces es conveniente, necesario que yo acepte ese llamado, porque tengo que morir fundando iglesia hasta el último día de mi vida. Dios te bendiga y te guarde.